ya con la parte práctica. Aquí ya me voy a sentar. El código que vamos a ver no es especialmente difícil. De hecho, claro, yo tengo poca experiencia con Pygame yo misma, así que va a ser por lo general un código bastante fácil de entender. ¿Pero qué es? ¿Qué es? El código es Python todo. Pygame está basado en Python, así que de C no vamos a ver nada. De hecho, de C no tengo ni idea. Así que, para ser sinceros. Y bueno, antes de que eso, Sí. SDL, que son las bibliotecas que OGC, a ver, SDL son las librerías Pygame de Python hechas, escritas en lenguaje C. No, es el propio SDL. Está como importado tal cual. Tiene un núcleo de SDL tal cual. Pero por encima tiene unos módulos escritos en Python que le dan la funcionalidad necesaria para que un programador en Python pueda escribir directamente en Python sin recurrir al código en C directamente. Voy a minimizar esto. ¿Dónde vas? A ver, aquí. Voy a abrir Idle porque, total, para los ejemplos que hay no creo que se me vaya a romper nada, aunque todo puede pasar. Hay que darle un poquito de tiempo porque este ordenador tiene unos años. Y bueno, de esto, de los juegos en Pygame, Sí. ¿ha cambiado mucho desde a partir de 2015? Pues no sabría decirte, sé que ha tenido bastantes actualizaciones, se ha ido actualizando más o menos en consonancia con cada actualización de Python, no sé si te refieres a eso. Ahora mismo la última versión de Pygame está adaptada para la 3.4. La 3.5 creo que salió hace nada, no sé si hace un año o por ahí, me pareció ver. O incluso hace unos meses, la verdad es que hace unos meses, creo que es más reciente. Pues Pygame todavía no se ha actualizado a la 3.5, ahora mismo está para la 3.4. Pero a pesar de la actualización, se sigue pudiendo hacer con Pygame juegos clásicos como por ejemplo el del Pink, No. que se ponen en el lenguaje. Ah, como el Pong. Sí, Sí, se puede hacer, se puede hacer. Ya sea con gráficos en plan líneas y circulitos o importando sprites tú mismo. Se puede. creo que a pesar del avance puedes hacer juegos complicados como es el ventilador que aparece a la derecha a los simples como el Pong. Sí, perfectamente. Se puede hacer de todo. Dentro de sus limitaciones, pero vamos, dentro de lo más simple se puede hacer cualquier cosa. Así que vamos a empezar con... Vale. Ya que lo tengo más o menos preparado. Dentro de cuando aprendemos a programar sabemos que el programa más sencillo que podemos hacer que tenga una funcionalidad más o menos determinada es un hola mundo. Pintar en pantalla un hola mundo, bueno, mejor dicho, en consola. Dentro de un programa que conste de una interfaz gráfica, pues un hola mundo nos va a dar un poco igual. Lo va a ver únicamente el programador y un usuario no apenas se va a dar cuenta a menos que pintemos esa entrada esa salida en un log y el usuario vaya a verlo. Pero el programa más simple y funcional que se puede hacer con Pygame o básicamente con cualquier librería que te admita crear interfaces gráficas es una ventana. La ventana es básicamente va a ser la ventana, la redundancia con la que el usuario va a mirar a nuestro mundo. Con una ventana en Pygame crea un objeto superficie, ya estamos empezando a ver superficie desde el principio, y un objeto rectángulo, lo mismo. Un objeto de superficie consta de unas dimensiones de ancho y alto, un parámetro que es la profundidad de color, por defecto 32 bits, y una posición en el espacio, en nuestro escritorio. Por defecto se pone en orientación en posición suroeste. Este parámetro no se va a cambiar mucho a menos que queramos que nuestra ventana empiece en una posición determinada, así que no vamos a profundizar mucho justo en esta posición. El rectángulo es el contorno de esa superficie, es como la circunferencia del círculo. Es una tupla de 4 parámetros. Los dos primeros son las coordenadas en las que comienza a definirse ese rectángulo. Como es un rectángulo que por defecto va a abarcar toda la superficie, va a empezar en la coordenada 0,0 de nuestra superficie.
y los dos últimos parámetros son el ancho y el alto que va a abarcar ese rectángulo. Por defecto va a abarcar todo el contorno completo de la superficie. Entonces, Sí, la ventana es el hola mundo de Tigre. básicamente sí. También puede ser el hola mundo de cualquier interfaz gráfica de usuario. Es simplemente, vamos, lo más sencillo que se puede hacer. Vamos a ver el ejemplo. Eso es. Se modifica, mira, la ventana se crea con esto, con el módulo display. Tiene una función bastante poco descriptiva, por así decirlo, que se llama setMode. setMode acepta, por defecto, puede aceptar uno o dos parámetros, por lo general. Si no pones ninguno, tienes que meter, por narices tienes que meter unas dimensiones que quieras que tenga tu ventana. Puede ser una tupla o una lista de dos elementos. Si queremos si queremos darle más funcionalidad a esa ventana, en plan que queramos poder redimensionarla o podamos hacer que directamente se ponga en pantalla completa desde el principio, se le mete un parámetro adicional que sería o bien, a ver si me acuerdo cómo era. Bueno, por pantalla completa es full screen. Hacemos esto, lo ejecutamos y ahora cuando quiera. Y ahora debería poder verse en pantalla completa. Bueno, ya os digo, este ordenador es más lento. Pues ahí lo tenemos. ¿Mm? ¿También? Sí. Ay. Ya, soy una transgresora. No, pero vamos, que pues algo parece haber hecho. A ver. ¿No? ¿Se ve? No. Yo que sé, como está saliendo lo de durante el rato. Bueno, sale automáticamente en pantalla completa. El modo se puede también modificar durante el flujo de programa. Tiene una función que es, creo que era toggle full screen o algo parecido. En la documentación viene bastante bien explicado. Si queréis luego incluso al final podemos echarle un ojo, pero vamos, por lo general viene bastante bien. A ver, vamos a meterme el programa, si quiere. El otro parámetro para poder ponerlo en redimensionable, como apenas lo empleo, creo que es pygame.setResizeable o resizable a secas, pero vamos. Igual, pones ese parámetro y puedes modificar el ancho y alto de la ventana a placer. Otra cosa que he hecho aquí es pintar la superficie de la ventana con un color. Bueno, primero le he puesto un titulillo a la ventana. Por lo general tiene un título por defecto, pues ese título lo podemos modificar. Se hace con otra función igualmente poco descriptiva, pero a partir de aquí termina lo poco descriptivo de las funciones de la librería. Por lo general es bastante fácil de entender. Con setCaption cambiamos a placer lo que se muestra en el título de nuestra ventana. Con Window Fill lo que hacemos es meterle un color. Dentro del módulo de color, la clase color permite añadir color ya sea por dos métodos distintos. O bien podemos meterle un color en formato RGB para que sea más personalizable, o bien tiene una serie de nombres predeterminados, no sé si tiene 256 incluso, que se pueden llamar directamente por su nombre si no queremos comernos mucho la cabeza pensando en parámetros. De hecho, el hecho de cambiar el color de la ventana implica que se hace un cambio sobre la superficie. Por ello, al final del bucle, no nos paremos de momento en el evento que veis aquí. De hecho, al final del bucle veis que estoy llamando a esta función. Esta función lo que hace es actualizar todo lo que se ve en pantalla. Si no hacemos esto, podemos hacer todos los cambios que queramos, que no se va a ver ninguno. Hay tres métodos para actualizar la ventana.
puede ser Flip, que es el más recomendable porque está dedicado a esa función, a esa finalidad. Podemos usar Update. El método Update permite su llamada con o sin parámetros. Si no ponemos parámetros, hace lo mismo que Flip, actualiza toda la superficie. Sin embargo, es algo que no se recomienda porque sabiendo que Update acepta parámetros, es mejor usarlo únicamente para cuando se quiere refrescar una parte de la ventana. Si llamamos a Update y le damos un parámetro en forma de tupla de 4 elementos, como un rectángulo, voy a poner, por ejemplo, que actualice a partir de la coordenada 5, 5 y que actualice únicamente un espacio de 100%. Si lo ejecutamos, vais a ver, os voy a hacer un spoiler, que se va a actualizar únicamente un cuadradito. El resto se ve en negro. Por defecto es el color en el que se muestra una ventana recién creada. Y se va a actualizar únicamente el cacho de superficie que nosotros queramos. Por lo general, bueno, todo esto es a placer del desarrollador con lo que quiera hacer con su juego. Yo por lo general, hasta ahora estoy prefiriendo únicamente actualizar toda la superficie por completo. Ir actualizando las superficies que vengan por dentro aparte. Y esto hasta ahora es esto la ventana. No tiene... una ventana en realidad, manipulación y creación de ventanas no tiene mucho más misterio. Lo que no vemos más en profundidad es el tema de cambiar a pantalla completa, ya sea a placer o porque lo queramos desde el principio de pantalla completa. La redimensión no la he explorado mucho, pero sé que cuando redimensionamos una ventana, la superficie de dentro no se adapta a esa nueva resolución. Lo tendríamos que actualizar nosotros. Es algo que no he hecho todavía, así que no os lo puedo mostrar porque no os lo voy a saber explicar. Habiendo terminado con la ventana, vamos a ponernos un poco con los eventos. Como habéis visto, al final en el propio bucle he puesto un evento que más o menos por su descripción permitía cerrar la ventana, pulsando en la crucecita. Eventos hay muchos en Pygame, es una herramienta bastante potente en cuanto a manipulación de eventos. Permite una cantidad bastante grande de eventos que puede interpretar. Tenemos un ejemplo, un objeto evento, por lo general, tiene un identificador, un nombre, que en el caso de este ejemplo es pulsar una tecla, pero únicamente el hecho de pulsarlo, no pulsación y soltado. Dentro de ese objeto evento se integra también un diccionario que, dependiendo del tipo de evento que sea, va a tener más o menos parámetros o más o menos comunes entre ellos. En el caso de las teclas, veis que tiene un carácter Unicode que puede estar o no relleno de algún... Vamos, puede tener o no contenido, puede ser un carácter vacío o tener un carácter real en función de la tecla que pulsemos. Tiene un número identificador de tecla que va a ser un poco... va a estar relacionado más con el módulo de teclas que con el módulo de eventos. Ya se relacionan bastante entre sí estos dos módulos, pero en el objeto de evento ya viene un identificador de tecla que, bueno, vamos a ver ahora, nos permite identificar qué tecla estamos pulsando sin necesidad de llamar al carácter Unicode. Los dos últimos eventos, sinceramente, no tengo ni idea de lo que son, porque hasta ahora no he tenido que usarlos, así que no os sé explicar, la verdad. Ahí ya me pierdo. Pero lo importante, lo vamos a ver ahora. A ver, no quiero guardar. Lo importante es que sepamos que pintando los objetos evento que se disparen durante nuestro programa, vamos a poder ver los elementos que lo componen y vamos a aprender a llamarlos para modificarlos en consecuencia o para actuar sobre ellos en consecuencia. Como se puede ver aquí, he vuelto a poner una ventana normal, he vuelto a llenar de color verde, le he puesto una superficie preparada para meter texto para que veamos. Este ejemplo va a ser principalmente para ver qué teclas se pulsan. Dentro de lo que son las variables locales de Pygame,
están premapeadas, digamos, básicamente todas las teclas, todos los eventos que podemos llamar, no solo teclas, sino pulsaciones de los botones del ratón y demás. Vienen como predefinidas, sí, que se pueden llamar directamente con una variable. Eso es, sí, eso es. Sí, bueno, al fin y al cabo el mapeo lo hacemos nosotros después, así que no es muy preciso tampoco decirlo así. Vamos a esperar a que abra esta tablet. Veis ya que se nos están mostrando, con lo que he comentado arriba, lo que estoy haciendo es mostrar lo que contiene la parte de variables locales de Pygame por defecto. Bueno, se están disparando aquí algunos eventos, pero como veis están predefinidas. Está predefinido. Todo esto son. Y están declaradas en Steam. Están declaradas, eso es. A ver. Vienen. Todas estas variables son códigos numéricos. Son códigos numéricos que luego se manipulan o se. Sí, se pueden manipular, se pueden leer dentro de una lista bastante grande dentro del módulo de teclas o de teclas, de eventos disparados. El caso de las teclas se pueden ver en una de las funciones del módulo el módulo key, módulo de tecla. Como habéis visto, abajo ya se estaban disparando algunos eventos. Por defecto se ponen los 4 primeros que veis aquí, son los que aparecen por defecto. Bueno, este de aquí no. No sé por qué me aparecen a mí 3. Antes en los ensayos me aparecían 4, no sé por qué. A ver, el primero, bueno, es creación del vídeo, la redimensión inicial, que serían las dimensiones que le hemos puesto en nuestra ventana directamente. Y el hecho de que esa ventana va a estar por defecto activa. Incluso detecta ese tipo de eventos, ventana activa, ventana inactiva. Puede detectar, bueno, el movimiento del ratón, del cursor, mejor dicho, en el que se ven las coordenadas que está recorriendo. Se ven los botones que se están pulsando en el momento de desplazamiento de ese cursor, en este caso ninguno. Y más, bueno, por ejemplo, cuando pulsamos, a ver, ¿está la ventana? Sí. Cuando pulsamos una tecla, pues en este caso no hay, lo que estoy haciendo es el texto que tengo puesto, lo tengo preparado para que muestre el carácter Unicode de la tecla que pulso. Como he pulsado el espacio, no se ve nada. Y no sé si se ve bien, porque con la dichosa barrita, a ver. Como veis, la pulsación de una tecla comprende dos eventos distintos. El hecho de la pulsación de la tecla y el hecho de soltarla. Esto luego se puede modificar. Si queremos que el movimiento sea, que por ejemplo el movimiento de un personaje sea continuo, podemos poner, vamos a ver más adelante, podemos poner una especie de booleano que dé una función como de banderita que permita mantener ese movimiento constante durante el tiempo que estamos pulsando la tecla. Nos puede servir para eso, pero por lo general, cuando pulsamos una tecla, no va a leer la pulsación por defecto, va a leer únicamente una pulsación única. Y el evento o lo que queramos hacer con el evento va a parar ahí, a menos que lo cambiamos. En el caso de pulsación de botón del ratón, pues igual. A ver si, mientras me deja, estas dos últimas líneas, igual, pulsación de botón de ratón, y soltar el botoncito. Sí. Cuando estás compilando, Pygame yo lo uso con otros compiladores. Te da los warnings y te da los errores, ¿no? Si te da errores, no pasa el compilador, pero si te da warning, pasas el compilador. No sé si me explico. ¿Te refieres a que con el warning no se detendría no se detiene? De hecho, con el tema de procesado de imágenes, muchas veces yo lo he visto que salen errores del tipo libpng o algo así, no sé si os sonará. Y es
Es por el tema de conversión de imágenes. No sé muy bien explicarlo, pero sí que aparecen warnings de librerías incluso propias de C. No detienen la ejecución del programa. Obviamente los errores sí, pero los warnings no hacen nada. Lo único, solo te ocupan espacio en la consola y no te dejan ver cualquier... Sí, igual que en C. Claro. A mí, por ejemplo, cuando yo estoy compilando, el warning normal que me sale es que en vez de utilizar un float, me deja de utilizando un input, por ejemplo. Que pasa en el Sí, pues igual aquí. Aquí también pasa. Lo malo es que bueno, te sale un chorreo de líneas de warning ingentes, pero bueno, es cuestión de intentar pasar de ellas o yo que sé, incluso ceder a los deseos del compilador. Y bueno, hasta aquí más o menos todo lo que... Un ejemplo de lo que se puede ver con eventos. La cantidad de eventos que se pueden manipular es pasmosa, lo que se puede hacer con ellos igual. Y es cuestión, vamos a ver un poquito más adelante cómo configurar controles y demás. Es bastante potente lo que se puede hacer. A ver, vamos a seguir. Más. Que pueda enseñar por aquí. ¿Se oía fuerte o...? Ah. Vale. Si alguno se pierde con el código, que no se preocupe porque al final facilito un enlace si todavía no lo habéis visto de cuando estaba publicando estas cosas en Twitter antes de empezar. Tengo al final un enlace a mi cuenta de GitHub donde está todo el código subido, así que si alguno no se ubica mucho ahora mismo puede consultar el código después, puede preguntarme o como prefiráis. Pero vamos, el código lo que veis aquí no se va a perder, lo podéis consultar en cualquier momento. pero aparte de eso, también lo vas a subir a la HTTP. Pues si queréis lo puedo subir, no tengo problema. Vamos, acceso directo obviamente no tengo, pero vamos, lo paso a ti o lo paso a cualquiera de vosotros. No hay ningún problema. A ver, bueno, esto sería todo un poquito relativo a eventos, así es todo bastante superficial. A fin de cuentas, lo que queramos hacer con los eventos es a propia decisión del desarrollador. Es cuestión de ir jugando y peleándose con esto. Lo más complicado es la toma de contacto con la librería, pero al final es todo bastante fácil de usar. Y lo digo yo que soy bastante cazurra con esto. Vamos allá un poquito con lo más divertido. Vamos a empezar a meter gráficos en Pygame. Por lo general nosotros, cualquier entusiasta de los videojuegos entiende los gráficos en 2 dimensiones como sprites. Esto no es exactamente así, por lo menos entendiéndolo en el idioma de Pygame. Pygame entiende 2 tipos de gráficos distintos. Entiende las imágenes que se procesan con el módulo image, y entiende por otro lado los sprites propiamente dichos, que son estructuras un poquito más complicadas. Lo vamos a ver en la siguiente parte. Por ahora vamos a centrarnos en las imágenes. Una imagen no es más que una superficie con un cierto contenido. Tiene un contenido en máscara de bits, puede tener contenido transparente, puede no tenerlo. Pygame acepta... es un poquito limitado en cuanto a formatos de imagen que se pueden subir. Se pueden subir PNGs, se pueden subir JPGs. Creo que se podían subir JPGs. GIF creo que también, no me hagas mucho caso, pero yo principalmente uso PNGs por como mayor compatibilidad o algo así, pero vamos, igualmente los warnings te salen. BMP me suena de haberlo visto. Igual. Sí, pues me suena de haberlo visto en la documentación también. Eso ya creo que no. Es bastante limitado en cuanto a formatos que se pueden ver. En la documentación de Pygame igualmente me parece recordar que venían los formatos que soportan. Creo que son 3, 4 o 5. Y no sé si esto luego puede ser expandible, yo que sé, incorporando otras librerías, pero vamos, por lo general lo que es el propio Pygame acepta poquito. Igual, un gráfico es una superficie con un rectángulo. Se puede seleccionar la subsuperficie que queremos mostrar, o podemos seleccionar o podemos por defecto mostrar toda la imagen.
Si la imagen se sale de las dimensiones de la ventana, se va como a centrar automáticamente y va a recortar automáticamente las secciones de imagen que no entren dentro de las dimensiones. Viendo esto en un ejemplo, vamos a ver que el hecho de subir una imagen no tiene mucho misterio. Creamos nuestra ventana y lo único que tenemos que hacer es ¿dónde lo tengo? Aquí. Llamar a la función load del módulo image. Cogemos la ruta de la imagen que queremos importar y en principio ya estaría. Pero no, en realidad estamos preparando una variable con ese contenido, pero en realidad no lo estamos mostrando en pantalla, no se muestra automáticamente en pantalla. En concepto de superficies, cada vez que hay que tener en cuenta que bueno, el contenido de la ventana es una superficie en sí misma. El hecho de meter una superficie nueva en esa superficie madre que es la ventana requiere de una actualización de esa superficie anfitriona, por llamarlo de alguna manera. Eso se hace con una función propia del módulo surface, del módulo superficie, que se llama bleed, que está aquí abajo. La función bleed lo que permite es meter, se llama sobre la superficie anfitriona, que sería window, nuestra ventana, y lo que hace es seleccionas la superficie que quieres incorporar a esa superficie madre y le das unas coordenadas, que pueden ser también igualmente en formato tupla o en formato lista. En este caso, pues yo la he puesto centrada, pero se puede poner en cualquier posición. Y también el hecho de haber realizado una modificación en una superficie requiere una modificación en un elemento en pantalla por lo general requiere de un refresco completo de pantalla. Eso va a ser una constante en nuestro programa, la actualización de todo el contenido de la ventana. De hecho, por ejemplo, para que veáis que lo que digo no es mentira, si no actualizamos nuestra superficie, o bueno, mejor dicho, si no incorporamos nuestra imagen a nuestra superficie, la variable va a estar por ahí, va a tener un contenido, pero no se va a ver nada. En cambio, si la actualizamos, pues se va a ver lo mismo que se veía en las diapositivas. Vamos a ver que nuestro gráfico se muestra en pantalla. Es muy importante que no olvidar que cada vez que se vaya a modificar una superficie o que se vaya a incorporar cualquier elemento dentro de la ventana, que se actualice la superficie de la ventana o la capita o la superficie extra que tengamos por ahí pintada y en la que queramos incluir un gráfico o cualquier otro elemento, porque si no, no se va a ver. Eso es. Está aquí. Dentro de la ruta, está dentro de la misma carpeta y únicamente, puedo incluso quitar esto, pero vamos, es más recomendable llamar a la propia carpeta. ¿Y las únicas medidas que estás dando es la de la ventana, no las de la imagen? Eso es. Las de la imagen luego se pueden modificar con otra función. Voy a intentar llamarlo así. Con otra función que es dentro del módulo superficie hay una función que se llama subsurface, que sería, a ver si me acuerdo cómo es. Bueno, si no, mejor dicho, para no perder el tiempo, lo vamos a ver un poquito más adelante, el tema de las superficies. Lo vamos a ver más claro cuando cojamos una hoja de sprites e importemos un grafiquito de esa hoja. Otra cosa que no quiero que se me olvide es que es muy recomendable llamar a alguno de esas dos funciones. Estas dos funciones vienen dentro del módulo image. El módulo image en general es bastante cortito, tiene 4 o 5 funciones nada más. Entre ellas se encuentran importar y guardar una imagen a archivo, o a un archivo, y estas dos funciones que son convert o convert alpha. Lo que hacen estas dos funciones son convertir la máscara de imagen no entiendo mucho, pero vamos, convierte lo que es la máscara de bits de
de la imagen original, lo adapta al formato en el que esté pintada la ventana, la superficie de la ventana. Se recomienda hacer esto, pues bueno, aparte de por compatibilidad por las propias librerías, se recomienda hacer también por rendimiento, para que la imagen más o menos permanezca su apariencia original, su formato original. Su alternativa, que es Convert Alpha, hace lo mismo, pero se usa en imágenes que tengan transparencias. Este formato va a permitir respetar esas transparencias. Si no lo hacemos así, sí que tengan... A ver, cuando yo trabajo con BIM, hago varias capas, la capa que no quiero dibujar aparece en forma de cuadritos. Ese tipo de transparencia. Sí, esa transparencia. Cuando, por ejemplo, tienes una imagen con un fondo, le quitas el fondo y te queda solo lo que quieres ver. Pues a eso me refiero con transparencia. Es que a las diapositivas también les hago transparencia. Bueno, vale, sí, pero en este caso me refiero a transparencias, pero de parte transparente de la imagen. Con esto pues hacemos eso. Si le damos a Convert únicamente con una imagen que tenga una parte transparente, se va a poner automáticamente en esa parte transparente el color que tenga la ventana, el color de la ventana. Si tuviéramos una imagen transparente o con parte transparente, si ponemos ahora mismo una imagen de ese tipo dentro de nuestra ventana, no se va a apreciar. Pero si tenemos algún gráfico entre medias, que queramos ponerle un gráfico a modo de fondo, un dibujito, cualquier cosa, tengamos una imagen con transparencia delante, si le damos a Convert a secas, se nos va a quedar el fondo verde y va a quedar un resultado que no queremos para nada. O sea que la transparencia no la ponen como cuadritos grandísimos. Claro, lo pondría verde. En lugar de respetar esa parte transparente, lo pondría automáticamente del color de la ventana. Verde, negro, como fuera, pero vamos, no se iba a ver bien. Y bueno, la parte de imágenes es bastante sencilla. Ahora cuando veamos los sprites, vamos a ver que esto se complica un poquito. Un sprite es una estructura, es un objeto que se tiene que componer obligatoriamente de una imagen, que sería la parte visual de nuestro sprite, y se compone también de un rectángulo que define el contorno que ocupa ese sprite. Esto en un principio puede no parecer muy importante, pero los sprites son la parte interactiva de los gráficos procesados con Pygame. Con parte interactiva me refiero a que Pygame tiene una funcionalidad exclusiva a la hora de calcular colisiones, a la hora de calcular qué sprites deben ser eliminados del programa. Ya sé lo que refieres. A cuando el objeto A tiene que tocar al objeto B. Eso Es un ladrillo o que cambia de color. Exactamente. Eso al final va a ser la clave de aumentar puntuación la puntuación del usuario, va a ser también decisiva a la hora de calcular daños, de restar vida, ese tipo de cosas. Eso es. Vamos a ver cómo crearlo. Pero vamos, en principio es eso. Hay que tener en cuenta que es una estructura, se compone de una imagen, de una parte visual, de una parte no tanto, que es el rectángulo, y ese rectángulo, aparte de determinar su contorno, lo que hace es también usarse a la hora de calcular choques o de calcular colisiones, de saber si algo va a rebotar o si va a hacer destruir al oponente, etc. Vamos a verlo. Sí. Es solo uno. Es solo un contorno. No sé si te respondo a la pregunta. Es el contorno que va a rodear a nuestra imagen. Sí, es cuadrado. Uh-huh. Eso se ve a la hora de calcular la colisión. El rectángulo lo único que hace es delimitar el gráfico respecto al resto de elementos en pantalla, pero no tiene por qué ser determinante a la hora de calcular las colisiones. Lo vamos a ver justo
lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos. Se va a poder también controlar el tema de las colisiones, que sean más o menos precisas. A ver, sprite por aquí. Bueno, una de las cosas que hago, porque con los sprites por lo general se pintan bastante pequeñitos, así que lo que hago es escalarlo al doble para que no nos quedemos todos cegatos. A ver, vemos que un sprite es un objeto sprite, va a ser una clase creada y personalizada, o bueno, creada por nosotros y heredada de la clase sprite, que es una clase genérica incluida en el módulo sprite de Pygame. Creo una clase llamada Samus, va a ser un sprite, por tanto hereda de la clase sprite de ese módulo. Tiene bueno, lo que hago aquí es definir la hoja de sprite en general para que sea más fácil de ver. Por Samus Aran, un personaje de... Vamos, es por un personaje nada más, es como para que sea descriptivo. Eso es, viene una clase genérica que se llama Sprite, que es esta de aquí. Y lo único que hago es crear un objeto propio en consecuencia. Quiero crear un objeto que tenga su propio gráfico, que tenga su propio rectángulo y que vaya a ser modificable a placer. Pero la creas localmente o la creas globalmente. Sí, yo qué sé, puede crearse en cualquier momento. Vamos, yo por lo general prefiero hacerlo globalmente para luego... Yo por ejemplo, ese tipo de clases... Claro, yo por ejemplo, ese tipo de clases las suelo meter en módulos aparte, pero por el bien de los ejemplos lo voy a poner todo en el mismo para que se pueda ver más fácilmente. Entonces, bueno, he creado una nueva variable que lo único que aporta es más facilidad de lectura al programa en sí, pero vamos, lo importante son la imagen y el rectángulo. Como he dicho antes, hay la función superficie del módulo de superficies. Lo que hace es elegir un rectángulo, una parte, una selección, un área de una superficie más grande. Entonces lo que he hecho ha sido coger una hoja de sprites. Vamos a ver, quien no esté muy familiarizado con el término, vamos a ver qué es una hoja de sprites. Mi personaje lo estoy importando de aquí. Eso es. Esto es una hoja de sprites. Tiene posiciones, determina movimientos. Y yo lo que estoy haciendo es coger únicamente este grafiquito. Este grafiquito está, bueno, en la coordenada, empieza en la coordenada 0, 0, tiene unas dimensiones que le he otorgado yo. Es aquí. Bueno, voy a quitar esto. Aquí. Primero cargo la hoja de sprites, como veis. Estoy usando la función convertAlpha. Eso permite que la parte transparente de esa hoja de sprites se respete. Exactamente, se respete y aparezca únicamente la parte gráfica, la parte visual real de esa imagen completa. Dentro de esa hoja de sprites ya defino mi imagen cogiendo una subsuperficie de esa gran superficie que es nuestra hoja de sprites. Del mismo modo, creo un rectángulo definiendo por defecto el contorno que va a tener esa imagen. No hace falta definirlo manualmente, lo coge automáticamente cogiendo todo el contorno completo de esa pequeña superficie que hemos cogido. Y finalmente, lo que hago aquí es centrar ese rectángulo. Centrando el rectángulo, estoy también desplazando toda la parte gráfica al centro, por ejemplo, para que se vea mejor para este ejemplo. Si quitamos esto y no ponemos el contorno del... Vamos, si no definimos el centro de ese rectángulo, vamos a ver que por defecto el rectángulo se va a ver en la esquina superior izquierda. Si quiere cargarse el ejemplillo.
y si no me deja mal, debería verse en la esquina, eso es, en la esquina superior izquierda. Como por lo general un rectángulo va a coger desde la parte misma inicial en la que comienza la imagen y va a coger todas las dimensiones que le hemos dado, pues automáticamente el rectángulo va a aparecer en la esquina superior izquierda. Es un poco extraño, pero es así. Por defecto la imagen aparecería en la 00 con X dimensiones. Sin embargo, bueno, por el bien de este ejemplo lo he centrado para que se vea mejor. Dentro de la clase sprite se define de serie una función que se llama update. Es una función que por defecto está vacía, pero que viene ya preparada para que sea modificada a placer, para que el comportamiento o la apariencia de ese sprite vaya modificándose a lo largo del bucle, a lo largo del juego. Ahora, sí. Eso sería la... Sí. La 0025, vale, sí, ese comentario lo he puesto para que se vea que eso sería la superficie original de una hoja de Space no redimensionada, como he hecho aquí. Como para que se vea más grande y mejor, lo he escalado al doble, pues la subsuperficie que tengo que coger va a tener unos parámetros duplicados, con unos valores duplicados. Sí. Uh-huh. ¿A cuáles te refieres? ¿A 50 y 96? Esas son las dimensiones que quiero que ocupe esa superficie. O sea, es punto en X, punto en Y. Eso es. Y las dimensiones En ancho y alto. Eso es. Al principio es un poco complicado de entender, a mí me costaba, pero es cuestión de irle dando práctica, de decir dónde quiero que empiece esa subsuperficie. Es que lo digo porque tú eres un ejemplo de Sí. y aparecía que en el caso de la imagen, Uh-huh. debe venir la imagen con dos datos, X y Y, que venía en forma marcial, es decir, X, Y y Z. Entonces, no sabíamos qué era. Imagino que sería profundidad, pero no. Claro. Pues la verdad es que ni idea. Yo sé que en este caso es distinto. Son únicamente dos coordenadas, porque como Pygame está pensado para videojuegos en 2D principalmente. Claro, exactamente. Pues son unas coordenadas en X e Y y las dimensiones que queremos que ocupe esa superficie. Nada más. Algo por aquí. Vale, bueno. Como ahora mismo lo único que quiero hacer es mostrar un sprite en pantalla, no voy a usar la función update. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que yo la muestro aquí para que sepamos que existe y para que la tengamos como referencia de cara a que cuando la veamos más adelante no nos suene a chino y no digáis, oye, que te has inventado esta función. Entonces, claro, del mismo modo que hemos cargado una imagen y hasta que no la hemos actualizado en pantalla nos ha mostrado, pues lo mismo ocurre con los sprites. Aunque en este caso es un poquito más complicado. Aparte de instanciar nuestro objeto, porque al final hemos creado un objeto heredado de una clase original, necesitamos, esto ya es diseño de Pygame, necesitamos incluir nuestro sprite dentro de un grupo. Esto del mismo modo sirve a la hora de calcular estas colisiones, de poder procesar el movimiento de estos gráficos en pantalla y otras consideraciones. Hay dos tipos de grupos en Pygame, dos tipos de grupos de sprite. Están por un lado los grupos que van a permitir únicamente un solo sprite simultáneo. De hecho, si yo quisiera meter ahora mismo otro sprite en este grupo, el sprite que tenía anteriormente va a desaparecer y se va a poner el nuevo que meta. Funcionan así este tipo de grupos. Hay por una parte un grupo individual, que es el que uso en este caso debido a que únicamente estoy cargando un sprite. Y por otro lado están los sprites en grupo que sirven para, por ejemplo, muy útil para, yo que sé, queremos pintar un montón de balas en pantalla. Pues cada una de esas balas, cada uno de esos sprites que representan balas, va a ser incluido en un mismo grupo para que puedan ser procesadas al mismo tiempo y de la misma forma. Más o menos, sí. Por ejemplo, queremos que un montón de balas se desplacen, yo que sé, hacia la izquierda, pues vamos a poder hacer que por cada una de estas balas quiero que se desplace X a la izquierda.
Va a ser para eso, para procesar todos estos sprites al mismo tiempo. Pero vamos, yo por el momento estoy pintando únicamente un solo sprite y lo estoy metiendo en un grupo individual. Del mismo modo, he creado mi grupo, he metido mi sprite en ese grupo, pero no lo estoy mostrando en pantalla todavía. Para ello, la clase de, porque esto a fin de cuentas es una clase. Dentro de esa clase se incluye una función que se llama draw, para dibujar nuestro sprite en pantalla. Lo que hace es, es una función que se llama sobre el propio grupo y se elige la superficie sobre la que se quiere pintar. Yo, por ejemplo, solo tengo una única superficie que es nuestra ventana. Si ejecutamos el módulo, pues bueno, vais a ver como en la diapositiva que, si quiere cargar, vais a ver que se carga nuestro sprite en pantalla. Si comento o quito esa línea, no se va a ver nada. Igual que la imagen, nuestro sprite va a existir, va a estar ahí, va a tener una posición definida en el espacio, pero no se va a mostrar. Vamos a añadir una capa de complejidad a esto y vamos a ver animaciones. Dentro de las animaciones no se procesan, no hay ninguna función en específico, no hay ninguna clase específica de Pygame que te permita hacer animaciones. Eso no lo tenemos que guisar nosotros solitos. Para ello voy a avanzar una diapositiva más. Para hacer animaciones necesitamos una hoja de sprite, ya sea porque estén nuestros gráficos dispuestos en forma horizontal, en forma vertical o incluso en forma mixta como es aquí, que es un poquito más difícil de procesar. A ver, voy a levantar un poquillo. Para entender cómo se realizan las animaciones, he cogido una hoja de Excel un poco más sencilla. Debemos determinar en qué cuadro vamos a estar, qué cuadro va a estar. Es una iteración, como un bucle dentro de en cada una de las iteraciones vamos a estar recorriendo un cuadro que va a ser una superficie. Vamos a recorrer de una vez lo que es más sencillo o más relevante. Vamos a definir el aspecto hablando de los cuadros de vamos a definir el ancho de cada uno de los cuadros, el largo de cada uno de los cuadros, la superficie inicial y el número de cuadros que contiene la animación. Esto es con lo general, luego ya cada uno puede hacer una animación más específica como le parezca, pero creo que la forma más sencilla es con lo general. Ahora vamos a ver en código más específico. Pero lo que hacemos es que en cada uno de mientras el número de cuadros sea inferior o igual al máximo, se vaya recorriendo, se vaya pasando de una el cuadro, se vaya avanzando se va tomando el cuadro actual por el ancho y así hacemos que el cuadro sea el final del mismo y por tanto el final del mismo sea el comienzo del cuadro siguiente. Luego ya a partir de ahí podemos hacer que esa animación se ejecute constantemente o que se detenga en un punto determinado. Pero vamos, como me explico bastante mal, mejor vamos a verlo aquí. Tengo un par de ejemplos. Código voy a enseñar únicamente de uno porque el otro es un poquito más complejo y no quiero andar liando mucho. Dentro de las animaciones también se incluye el concepto de tiempo, el concepto de los famosos FPS. Eso va... Sí. Es como el concepto de FPS, de frames por segundo, o de cuadros por segundo, es como eso es. Exactamente, es como hay que pensar un poquito en esto como en el cine, como en el cine clásico. Exactamente. Una animación a fin de cuentas no son más que un montón de imágenes recorriéndose a una velocidad de superficie para que dé la sensación de... Exactamente, igual. Entonces, el concepto de el reloj va a ser quien determine los frames por segundo. Esos frames pueden ser fijos o podemos dejar que
que la vida siga su curso y se nos despendole todo el programa y no veamos nada determinado, que no podamos manejar absolutamente nada. Dejando un poquito ese concepto aparte, porque como va a determinar más o menos la velocidad a la que se va a procesar nuestra imagen, a la que se va a ver su animación, vamos a ver primero cómo creamos esa animación. Hemos creado nuestro sprite normal. La hoja de sprites es la que hemos visto antes, de todos los power-up del power-up que había ahí. Cada power-up tiene unas dimensiones determinadas. Tiene dimensiones de 16×7. Como lo he escalado al doble, pues he escalado al doble esas dimensiones. Va a tener unas dimensiones de alto y de ancho. Va a tener un número de cuadros esa animación. Y vamos a setear vamos a establecer el cuadro inicial, lo vamos a establecer a 0. Podemos establecerlo a 1 y modificar la animación después, pero yo suelo hacerlo a 0. Para esto, ya para la animación, sí que se modifica la función update. Lo que hago es que vamos a empezar por aquí primero. Vamos a hacer que cuando la animación se ejecuta, se va a ir sumando un cuadro cada vez. Y lo que hago es actualizar el área que se muestra de esa animación. Lo que hacemos con esto es determinar un rectángulo. Vamos, esto es una variable auxiliar, nada más, no es... Porque podría poner todo este churro aquí, pero se nos saldría un poquillo de madre y no lo íbamos a ver bien. Lo que hago es crear un objeto rectángulo que tiene una tupla con 4 elementos. ¿4? ¿He puesto 4? Sí. Sí, me he perdido. He puesto 4 elementos. En primer lugar, la coordenada en X. La coordenada en X va a ser el cuadro actual por el ancho de la imagen. Como empezamos en 0, pues va a comenzar en la posición 0. Luego, lo que hacemos es, como recorremos únicamente esta animación de forma horizontal, pues únicamente tenemos que modificar la componente en X. La componente en Y se queda en 0 y luego se coge las dimensiones de la subsuperficie que queremos mostrar en cada momento. Cuando empezamos en el cuadro 0, cogemos el 0 por por el ancho que tenga el cuadro actual, ponemos la dimensión y luego ya le añadimos el ancho que tenga ese cuadro. Lo que hace que se muestre únicamente uno de los cuadros, el cuadro que queramos ver de esa animación en un punto concreto. Luego ya el alto, como no se modifica, pues se deja en 0 y se coge el alto normal de la imagen. Igual en cada uno de los cuadros. Se suma 1, se coge en el siguiente cuadro el ancho de ese segundo cuadro y así constantemente hasta que finaliza la animación, y bien podemos elegir si volver a la posición actual si queremos que esa animación sea recursiva o no. Pero vamos, en principio, por lo mismo, por el bien del ejemplo, vamos a mostrar la animación constantemente. Ahora, para terminar con el ejemplo, que no quiero conectarme. A ver, por ejemplo, veis que al final estoy añadiendo una función que se llama clockTick, que eso lo que hace es fijar nuestros frames por segundo, la velocidad a la que queremos que se ejecute nuestra animación. Eso es, podemos meterle o no un parámetro. Si no le ponemos un parámetro, no va a haber, se va a poner a 1000 y pico, se va a poner al máximo que pueda. Eso es, he creado el reloj, está ahí un poquito más arriba. Eso es. O sea que la función clockTick está dentro de la biblioteca Pigame.parent. Sí, eso es. Dentro de la clase clock del módulo time viene una función que es tick, que te permite pues eso, contar al final del bucle los frames que se vayan a suceder de cada iteración. Sí, sería como la biblioteca de Paint.html.
Eso es, sí. Además es que podemos también de hecho llamar directamente a la librería que hay que definida en el módulo SYS del sistema de Python, que vendría a hacer lo mismo, solo que claro, como estamos usando la librería de Pygame, pues se recomienda usar todo lo que hay, todo el contenido que hay incluido. Entonces yo, como son poquitos frames lo que hay, he metido únicamente 10 FPS para ejecutar esa animación. Y la animación se va a ejecutar, como vamos a ver ahora. Si os perdéis un poquito con esto, no me digas que no podéis. No me digas que no puedes. No me hagas esto. A ver, ¿dónde estaba? Bueno, si no podemos así, cojo el IDE que tengo por ahí y punto. Pero debería poderse porque estoy a mí en casa me salía. Eso es. Como veis, lo que he hecho al principio es pintar toda la hoja de sprite completa desde la que he querido coger una como mini hoja de sprite. He cogido únicamente la parte que concierne al power up de arriba, cojo esa subsuperficie y la voy recorriendo. La voy recorriendo a una velocidad de 10 frames por segundo. Esa velocidad se puede modificar. Ahora con el segundo ejemplo lo vamos a ver. Se puede hacer más o menos rápido, pero eso ya desconozco hasta qué punto debemos de controlarlo, cómo debemos de controlarlo. Yo, por ejemplo, le doy una velocidad un poco más estándar, 30, 60 FPS, dependiendo de la complejidad de las animaciones que se vayan viendo. En este caso son solo 8 frames la animación, pues lo fijo a una velocidad un poquito menos. En el segundo ejemplo, el segundo ejemplo va a ser el que se veía en la primera diapositiva de las animaciones, el de Samus corriendo. Como veis, bueno, no me voy a parar en el código, es bastante más complejo porque es una animación más compleja, se desplaza en ancho y alto. Y bueno, aunque la animación sale un poquito ortopédica, eso ya, como la animación la cogí de una página web que ofrece recursos gratuitos para desarrolladores, pues ya depende un poquito de cómo haya querido poner el usuario que subió esta hoja de sprite, cómo haya querido poner a disposición de los sprites en ella. Según me explicaron, cuantos más dibujos tengas de la animación, mayor calidad. Eso es. Sí, es más recomendable poner pues, más imágenes dentro de nuestra tira. Claro. Claro. Claro, exactamente. De hecho, bueno, aquí más o menos se ve más o menos fluido. Obviamente, cuanto más frames, pues más fluida se va a ver la animación y más natural va a parecer. Como veis arriba muestro los frames por segundo. Se mantienen fijos más o menos a 15, hay veces que baja a 14. Pero vamos, por lo general de 15 no va a subir. Puede bajar, pero no va a subir por lo general. Continuando con los ejemplos, que ya nos queda poquito. Vamos a ver un ejemplo combinando tres de los conceptos que hemos visto antes. Que son las animaciones que acabamos de ver y los eventos. Y con ello vamos a configurar unos controles. Voy a configurar unos controles muy básicos. ¿Dónde los tengo? Aquí. Vale. Bueno, vamos a olvidarnos de momento del sprite. El sprite viene a ser lo mismo que hemos visto hace un momentillo, esa animación más compleja. Lo que vemos aquí va a ser que ya en esta parte vamos a complicar un poco la parte de los eventos. Vamos a estar detectando todos los eventos que se están detectando a cada momento, y de ello decimos, oye, que si me detectas un evento del tipo pulsación de una tecla, quiero que
que además me digas si la tecla que se está pulsando es la tecla de dirección derecha. Esto se hace ya con el módulo de tecla. Con el módulo de tecla lo que hacemos es coger una posición, detectar, coger la posición de una gran lista. ¿Es una lista o una tupla? Bueno, no sé, es una de las dos, ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, es igualmente un listado de elementos que va a tener definidos todos, va a ser un montón de booleanos con un montón de posiciones definidas que van a ser cada una de las teclas que antes venían de aquellas variables predefinidas de las locales de Pygame. No, bueno, viene, para mí es un booleano, pero son números, son todos ceros por defecto, y si se pulsa una tecla X, pues va a aparecer a 1 la tecla que corresponda a la posición de la tecla que se ha pulsado. Eso es. A eso me refiero con booleano, vamos, no es true false. Es el lenguaje. Exactamente. No es booleano en cuanto a verdadero o falso, sino que 0 a 1. Entonces, la tecla que pulsemos en la posición que corresponda, pues se va a setear a 1 y ya pues en función de eso vamos definiendo las acciones que queramos hacer con nuestro juego en consecuencia. En mi caso, lo que voy a hacer con este ejemplo es que voy a coger el mismo spread de Samus y voy a hacer que por defecto va a tener una posición de reposo, que va a ser la posición en la que no estoy haciendo absolutamente nada, no estoy tocando nada, y va a tener una nueva posición que va a ser una que va a estar corriendo hacia la derecha, como acabamos de ver, y al mismo tiempo va a estar desplazándose en la ventana, o sea, va a estar corriendo. Va a estar en una posición de reposo al principio y luego voy a mantener pulsada mi tecla de tecla de dirección derecha y Samus se va a mover a lo largo de la ventana. Esto se hace, como he dicho antes, que el hecho de pulsar una tecla no mantiene un movimiento constante o no hace que un evento se ejecute, un comportamiento se realice de forma constante. Lo que hago con esto es crear una banderita, que es esto de aquí. No, por lo general se llaman banderitas, pero no dejan de ser una variable normal que tiene comportamiento de variable booleana. Se pone a verdadero o falso. Eso es. Y en función de eso, pues vamos a realizar o no vamos a realizar algún movimiento, alguna acción. En mi caso, si mantengo pulsada mi tecla derecha, pues esa animación, ese movimiento se va a mantener constante. Si lo suelto, pues Samus va a volver a la posición de reposo, se va a volver a poner su imagen en el cuadrito que correspondía a la posición en reposo. Para hacerlo más visual y dejar de soltar un poquito el rollo, vamos a verlo un poco en acción. Lo dicho, si ahora mismo nos perdemos un poquito con el código, se puede consultar más tarde, no hay ningún problema. Bueno, como veis, ahora mismo Samus está en posición de reposo, no estoy tocando nada. Si pulso la tecla de flecha de dirección derecha, Samus va a empezar a correr. Va a empezar a moverse por la pantalla. Si la suelto, Samus se va a quedar en la posición de reposo justo en el mismo punto en el que he dejado de moverlo. Y si vuelvo a pulsar, pues igualmente va a seguir moviéndose. Así constantemente. Esa es la base en la que se basa la configuración de controles en un videojuego. Todo eso se complicará a placer como quiera cada programador, pero se basa en esto. Es igualmente, es un poquito complejo en concepto, pero al final en la práctica es bastante más fácil de lo que parece. Y ya pues, mira, ya no queda nada. Ya hemos terminado de ver los controles, así que ahora vamos a ir con el... Exactamente. Pues mira, este era uno de las prácticas que teníamos que hacer en aquel cursillo que hice a finales de año. Sí. Uh-huh. Anda, qué curioso. Justo cuando... Uh-huh. ¿Ah, sí? Anda. Lo malo es que en la FTP del mod, que esta solo debería estar en la carpeta de Mac,
La que está llena es la de noviembre de 2005. Por tanto, no sé dónde está. Yo ya me pierdo, me pillo muy atrás. Bueno, la base de las colisiones las colisiones tienen sus raíces en la clase sprite. La clase sprite define, o mejor dicho, el módulo sprite. El módulo sprite define un par de funciones que determinan cómo se comportan las colisiones entre estos gráficos interactivos. Pueden ser de dos tipos. Puede ser, como decía antes el compañero que se ha tenido que ir, pueden ser estas colisiones más o menos precisas según queramos que se tenga en cuenta ese rectángulo que actúa de contorno para el gráfico, o bien que esa colisión sea más precisa y tenga en cuenta lo que es la propia máscara de bits de la imagen. Si por ejemplo tenemos una imagen que tenga esa parte transparente. Del mismo modo, tipos de colisiones también se contemplan entre grupos individuales de sprites y grupos de tipo colectivo, de sprites colectivos. No sé si me explico. Hay dos tipos. Entre, por ejemplo, un grupo de sprites que solo contenga un solo sprite y de grupo de sprites que tenga muchos sprites, que sean múltiples. En el caso de entre grupo y grupo, se va a tener en cuenta, se va a recorrer absolutamente cada uno de los sprites de cada uno de los dos grupos. Ya en cuanto a rendimiento, eso ya veríamos cómo se hace, pero vamos, en principio no tengamos en cuenta el impacto relativo al rendimiento. Solo que sepamos que en el caso de colisión de grupo a grupo y de grupo individual a lo que es un grupo como tal, se va a tener en cuenta cada uno de los sprites contenidos en estos grupos. Y se van a calcular las colisiones en consecuencia, de forma individual. El ejemplo que voy a mostrar aquí, voy a reciclar de nuevo la hoja de sprite de Samus, que me está viniendo bastante bien. Samus, por el nombre del personaje que representa ese sprite, se llama Samus. Entonces, para que sea más descriptivo, pues digo directamente Samus en vez de Sprite 1 o Sprite 2. No sé, como para que suene también... La clase Samus la has tenido que Eso es. Eso es. y por lo tanto el nombre de la persona Exactamente. Sí, porque como es el nombre del personaje, como ese sprite representa a un personaje, pues exactamente la imagen correspondiente a ese personaje pues corresponde a un personaje llamado Samus. Y lo he llamado así. No, básicamente también para hacerlo más descriptivo de cara al ejemplo, para no llamarlo Sprite 1 o Sprite 2. Pero vamos, básicamente como hemos visto antes, estas clases heredan de la clase que sí que viene predefinida en Pygame, que es la que es Sprite. Y por tanto pues se comporta, actúa y se manipula como un Sprite. Lo que hago aquí es creo dos sprites, creo a Samus 1 y creo a Samus 2. Samus 1 va a tener un dibujito determinado, va a ser el personaje disparando o en posición de disparar, y el segundo sprite va a ser pues la Samus en posición de reposo, va a ser un monigote básicamente. Creo un tercer sprite que va a ser una bala. Esa bala del mismo modo va a tener su gráfico, va a tener su rectángulo y va a estar centrada en una posición más o menos precisa para que corresponda para que haga como que se está disparando del arma de Samus. Además, la función update la he definido en el caso de la bala para que en cada iteración la bala se desplace 10 píxeles en la posición X, hacia la derecha. Del mismo modo, estos sprites los pongo en pantalla. Sí, vale, sí lo veo ahí arriba. Y ya en nuestro bucle, en una clase aparte, en nuestro bucle, hago un evento que digo, además no defino ni siquiera ninguna tecla. Pongo que en cuanto se pulsa cualquier tecla, se dispara un evento que hace que se genere esa bala. No la genero al principio, la genero después. Se genera esa bala
esa bala se asigna a su grupo individual correspondiente, se añade al grupo y luego se dibuja en el mismo momento en el que se activa ese evento, en el que se pulsa cualquier tecla, pongo una banderita, una variable booleana que digo, vale, está disparando. Esa variable se activa, se cambia a verdadero, o mejor dicho, el valor de esa variable se cambia a verdadero, y por tanto, hasta que no diga yo que esa variable se vuelva a poner a falso, la bala va a estar recorriendo la pantalla. En cuanto llegue a la otra Samus y choque con ella, o el dibujito de la bala intersecte con el dibujito de la Samus de la derecha, voy a hacer que tanto la bala como la Samus de la derecha desaparezcan y se muestre en consola el mensaje Samus 2 ha muerto. Como veis, hay que tener en cuenta una cosita, que esto es un fallo bastante grave que cometí, lo tuve que corregir hace unos años. Esta función es esa función precisa que nos permite calcular esa colisión de acuerdo a la parte gráfica del futuro, a lo que es la parte de nuestra derecha. Que toque justo la parte en la que se ve que hay imagen, lo que toca el descanso. Si copiar el ejemplo, bueno, ahora mismo la imagen de Design podría probar, pero en una imagen más grande pues me va a tardar bastante que lo esté haciendo con el ángulo no se va a ver bien. Y también que haga la opción que tuviera la opción con un poco de corrección. Exactamente, por ejemplo, también te puede poner una animación que en este caso no le hago directamente que me aparezcan los detalles y que se dibujen en pantalla. ¿Por qué he puesto esta segunda condición opcional? Porque hay que tener en cuenta que cada vez que creamos un sprite estamos reservando una función para que ese sprite va a existir, se muestre o no se muestre en pantalla. Por ejemplo, el fallo que tuve es que tuve en cuenta la consideración de que el sprite tuviera contenido excluido. El hecho de que el sprite contenido sea un grupo significa que el sprite va a existir de cara al usuario, de cara a la representación de pantalla. Si no se tiene en cuenta eso, vale, cuando se busca la colección igualmente van a aparecer siempre, pero el sprite va a seguir, igualmente tengo en consideración el sprite va a seguir teniendo su espacio reservado en pantalla. Pero si no se tiene en cuenta la consideración de que el sprite representa un grupo, cuando se dispare por segunda vez la bala, va a detectar como que sigue habiendo algo ahí. Y está bien interesante, deberíamos poner en el lo vamos a ver ahora mismo. Pero hay que tener en cuenta que cuando queramos realizar una colisión de forma realista, hay que tener en cuenta siempre esa segunda notación de después. Que los sprites que queramos tener implicados en esta colisión existan de algún modo en un participante del juego. Y luego, como lo mostrar los FPS y demás. Pero vamos a verlo en estas dos situaciones. Vamos a verlo si se tiene en cuenta esto y si no se tiene en cuenta que es el fallo que cometí yo y es un fallo que puede cometer cualquiera. Vamos a ver si ya me deja terminar bien y funciona. Vale, tenemos nuestros dos sprites y la Samus que se ve a la derecha es la que va a morir. Voy a pulsar cualquier tecla, por ejemplo la G. Pulso la G, se crea la bala, se desplaza la bala y en cuanto choca con Samus, tanto la bala como Samus desaparecen. De hecho, bueno, se ve en el mensajito aquí que realmente se ha detectado la colisión y por tanto se ha ejecutado el código correspondiente en consecuencia. Si vuelvo a pulsar cualquier tecla, la bala va a seguir generándose, pero como veis, desaparece, sigue avanzando hasta el infinito y no choca con nada. Si quito, esto puede ser igual así continuamente. Si pulso muchas veces esto,
Como el grupo que hemos creado para el sprite es individual, cada vez que se genere el sprite va a volver a comenzar en la misma posición. Es como si se reseteara el contenido de ese grupo. Claro, por ejemplo, si pongo un grupo colectivo de sprite y hago que por cada pulsación de tecla se genere un nuevo sprite, pues lo único que va a hacer es ampliarse las dimensiones de esa lista y se va a ir añadiendo un sprite a la lista. Y todo lo que se vaya añadiendo a la lista va a aparecer simultáneamente en pantalla. Si en este caso quito esta segunda consideración de aquí, a ver, me falta un paréntesis aquí. Si no tengo en consideración que la colisión considere que los sprites implicados pertenezcan estén contenidos en un grupo, vale, la primera colisión va a funcionar. La segunda, claro, en la segunda ha vuelto a desaparecer la bala justo en la posición en la que estaba la segunda Samus. Eso quiere decir que igualmente, tanto consideremos como no consideremos que estén en un grupo los sprites, el espacio reservado para la representación del segundo sprite va a seguir estando ahí, pero va a depender o no. Bueno, voy a empezar de nuevo porque me estoy perdiendo un poco en explicación. Si no consideramos que los sprites estén contenidos en un grupo a la hora de calcular esa colisión, lo que vamos a conseguir es que esté mostrado en pantalla unos sprites, se siga teniendo en cuenta su posición. Por tanto, la bala va a chocar con un espacio vacío, que en realidad no está vacío, pero como no se muestra para nosotros está vacío porque no se muestra el gráfico, pero en el programa el gráfico sigue estando ahí, sigue teniendo una posición reservada y por tanto la colisión va a tener en cuenta que hay algo ahí, aunque no se vea. Si tenemos en consideración que solo queremos que la colisión se produzca cuando los gráficos, cuando los sprites presentes en el programa estén contenidos en un grupo, se va a tener en cuenta lo que es la colisión en sí, pero luego cuando veamos que cuando queramos volver a realizar la acción que hacíamos al principio, vamos a ver que aunque ese sprite tenga una posición reservada en pantalla, no se va a tener en cuenta de cara a la colisión, porque no pertenece a ningún grupo, aunque tenga una posición reservada, tenga sus dimensiones y demás. Y dicho esto, pues ya hemos terminado. Os he enseñado unos poquitos conceptos del desarrollo de videojuegos en 2 dimensiones aplicados al empleo de la librería Pygame. Os he mostrado un poquito lo que se puede hacer con ella. Pygame es un mundo bastante grande. De hecho, bueno, el camino hasta ahora para mí está siendo bastante satisfactorio. Sirve muchísimo tanto para empezar como para gente experta. Gente experta también tiene bastante buena estima de esta librería. Y bueno, no sé, yo os animo a que la probéis y si os pica el gusanillo de hacer vosotros vuestros propios juegos, aunque sean sencillos, sean complejos, que os animéis a probar alguna de estas librerías. Podéis obtener Pygame de 2 formas. De su página oficial, que es bastante fea, todo se ha dicho. Tiene un diseño de front page bastante feo. Pero bueno, más o menos buscar un poquillo los enlaces y vamos, es más, yo creo más fácil buscar en Google descargar Pygame o download Pygame y... La Wikipedia tiene... Bueno, Pygame tiene su propia wiki. Sí. Pygame tiene su propia wiki, tiene algún tutorial, tiene una documentación bastante extensa de cada uno de sus módulos. Además también, bueno, hay bastantes formas de aprender. Hay a nuestra disposición libros, hay videotutoriales por ahí, hay más o menos detallados, pero vamos, Pygame tiene su propia wiki mantenida por la comunidad. Yo, que la he consultado, pienso que es bastante limitada.
no creo que sea de lo mejor que hay y considero más adecuado buscar otros medios por los que obtener información y aprender. Pero bueno, que sepáis que Pygame, que la propia comunidad, aporta su propia documentación. Y si queremos buscar directamente si queremos buscar directamente la librería para la versión de Python que tengamos, nuestro sistema operativo, que bueno, una cosa que no he dicho, pero a lo mejor se puede sobreentender que Pygame es multiplataforma. Sirve para prácticamente cualquier distribución de Linux, sirve para Windows, sirve para Mac, está bastante adaptado a cualquier sistema operativo prácticamente. Y bueno, en su cuenta de Bitbucket hay una parte de descargas en la que están disponibles todas las versiones de Pygame hasta la fecha para 32 y 64 bits, para cualquier sistema operativo. Por ejemplo, sí. Las librerías, aunque están en SSD, los juegos de Pygame están programados para... Está todo eso en Python, sí. Todo lo que es la funcionalidad, todo lo que se pone encima está en Python, pero vamos, por detrás es un núcleo de C, de SDL. Y bueno, si os... A ver, un poco de información de contacto mía. Tengo, aunque vaya a subir más adelante los ficheros al FTP del Word, tenéis a vuestra disposición el código en mi cuenta de GitHub, si lo queréis apuntar, está en una parte llamada charla Pygame. Tenéis también mi cuenta de Twitter si queréis contactar conmigo por ahí o si queréis seguirme un poquillo la pista. Llevo siendo un poquito más activa 2-3 semanas, así que tampoco vais a ver mucho. Es más casi publicidad de mi blog, que también veis ahí, que bueno, no es por hacer spam, es simplemente que mis avances con Pygame los voy subiendo más o menos ahí. Llevo un tiempo sin publicar nada, pero cada cosa en la que voy avanzando y que considero que es importante, no sé, que se tenga en cuenta, tenerlo como referencia, pues lo voy subiendo ahí. Si incluso, yo qué sé, si queréis os puedo dejar un correo, pero... Sí, mira, bueno. Sí, voy a dejar un correo. Y bueno, en la sala que tenéis que yo de arriba de los 5, Sí. fue con el POM Uh-huh. y fue también con el juego del submarino. No sé cómo es. Me suena. Hay un barco arriba Uh-huh. que está pasando y debajo hay un submarino que tienes que disparar. Entonces es un poco como si fuese Pricing Bad, Sí. solo que en vez de ser varios bichos, Uh-huh. es solo un enemigo arriba y tú abajo. Y también igualmente tendrías que ir esquivando proyectiles o... No sé si lo veis bien el correo. ¿Se ve bien? La Wikipedia formato hacía formato Fuente. Vale. Vale. Fíjate que llevo tiempo con Windows, llevo toda la vida con Windows. No, pero el blog de notas es un parecido al de... Sí. Lo que pasa es que con Gary tienes también las clases de programación. Ah, claro, se ha adaptado para... Claro. Vale, pues... También de este modo terminal Uh-huh. Sí, de Vim también. Bastante conflictivo Vim, por lo menos para mí. Como el brief que hicisteis para el Word, que ponía en la ventana, usa Vim, no sabes hacer una acción. Resulta que se llamaba una nueva era y era un tipo animado haciendo las imágenes de Batman y la leyenda. Así que eso no es una página web. Seguimos, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis mi correo para quien quiera. Y mi último consejo es, y no pensaba que iba a decir esto en un ámbito académico, pero si queréis aprender a hacer videojuegos, copiad. Copiad muchísimo, porque vuestros mejores maestros van a ser todos los que nos han precedido. Toda la industria, los independientes, cualquiera. Copiad de cualquier modo, eso sí, no lo vendéis luego, que luego vienen los problemas. Pero si queréis aprender, de verdad, copiad. En vez de emprender vuestros propios proyectos, así de primeras, que seguramente también os llevéis más de un disgusto, copiad conceptos. Y nada, eso es todo lo que os puedo enseñar hasta ahora. Así que espero que os haya gustado la charlilla y no os hayáis aburrido mucho. Y bueno, hablando de juegos, ¿cómo fue el juego que creasteis en modo texto facilito?
Ah, ese que me dijiste tú de como aventura conversacional y tal. Conozco que existe, pero no volví a saber nada. Pues nada, hemos terminado por hoy. Ay, sí, perdona. Ujú. Sí. No, no sería mucho más, es únicamente, mm, no sé, determinar cuántos píxeles quieres que suba la imagen. Y además, si quieres dar una impresión de gravedad, de que yo que sé, a lo mejor incluso cuando estás subiendo que tenga cierta fricción, pues le pones un parámetro bueno, que vaya aumentando paulatinamente esa velocidad hasta que llegue a un punto máximo que quieras de altura, y cuando llegue a ese punto, pues que baje con la misma aceleración. No sé si, vamos, yo no lo he probado personalmente, pero sé que se hace así. No sé si me explico. Vale, pues es eso, es tener en cuenta, bueno, si quieres usar fricción, pues usas un parámetro extra, un 0, lo que sea. Si no quieres, pues directamente vas subiendo X píxeles en el eje Y hasta que llegues a un punto que tú quieras. Y cuando hayas subido, por ejemplo, 10 píxeles, pues que la imagen vaya bajando esa misma velocidad. Mm. Sí, pues también eso igual, mediante combinación de controles y demás, pues se puede manipular todo como se quiera, es cuestión de experimentar. Es como mejor se aprende, la verdad. No sé si alguno tiene alguna preguntilla más. Pues la verdad es que no he dado paso a preguntas, sí. La verdad es que era una de las cosas que más quería tener en cuenta. Pero bueno, si no tenéis nada más que preguntar, por mi parte hemos terminado.